Bueno, jóvenes, bienvenidos a este video. En este video vamos a grabar la solución del ejercicio uno de la tarea, un ejercicio que tiene una dificultad más que todo en el tiempo que se requiere para su solución. Sin embargo, si se trabaja de forma ordenada, se puede llegar a la misma rápidamente. ¿Ok? Lo primero que hacemos es leer el ejercicio. Dice que se tiene un marco que es A, B, C y D se muestran en la figura uno y nos piden encontrar las reacciones en la rótula A, A es una rótula, y la tensión en los cables que van de B a E, de C a F y de D a G. Todo esto si se aplica una fuerza de 350 newtons en el punto H, en la dirección mostrada, o sea, hacia abajo. Y considerar que la distancia A, que es esta que está aquí, la única cota que no se sabe, es igual a 200 milímetros. ¿Ok? Es 200 milímetros. Bien, a partir de ahí podemos identificar, bueno, que aquí en este punto A, como dice el enunciado, es una rótula. Eso lo que quiere decir es que, ¿verdad? Igual que su rodilla o su codo, puede rotar libremente y entonces no restringe ningún tipo de momento, pero sí las fuerzas, ¿verdad? Entonces sí es importante de una vez indicar, ¿verdad? Que aquí van a haber tres reacciones. Una reacción en el eje Y, una reacción en el eje X y una reacción en el eje Z, ¿verdad? De fuerzas, porque se trata de una rótula precisamente, que eso es lo que la rótula puede resistir, ¿verdad? Restringe la fuerza, más no el momento, entonces el momento no hay, ¿verdad? Entonces, estas son las tres de las seis cosas que tenemos que encontrar, ¿verdad? Que son las componentes de las fuerzas en A, ¿ok? Esa es una. Luego tenemos cables. Entonces los cables nos van a aportar una tensión cada uno, sabiendo que esta tensión va en la dirección del cable, ¿verdad? Y como vamos a analizar el marco, entonces, por ejemplo, en este caso va a ir de D a G, en este caso va a ir de C a F y en este caso va a ir, digamos, de B a E, ¿ok? Y esas también las tenemos que encontrar. Entonces nos damos cuenta que tenemos seis incógnitas y bueno, en este tipo de ejercicios en 3D vamos a tener hasta hasta seis ecuaciones, ¿verdad? Las tres de las sumatorias de fuerzas, fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z, y tres momentos, ¿verdad? Momento en X, momento en Y y momento en Z. Entonces, son un total de seis. Por lo tanto, vamos a poder encontrar las seis incógnitas que tenemos. ¿Ok? Tal vez lo primero, bueno, vamos a tratar de trabajar con la calculadora, pero para ir viendo, digamos, los cálculos y demás, tal vez por ahora vamos a trabajar solo con la pantalla, vamos a correr la calculadora para que no nos quite tanto espacio, ¿verdad? Y entonces vamos a poner la pantalla por aquí. Vamos a dejarla ahí. Lo primero que vamos a hacer es sacar tal vez las coordenadas de cada punto. ¿Verdad? Nos damos cuenta que el punto A está en el origen. ¿Ok? Aquí. Bien, entonces nos damos cuenta que el punto A coincide en el origen. Entonces, eso quiere decir que A tiene por coordenadas, ¿verdad? Cero, cero, cero. ¿Ok? Luego, por ejemplo, el punto B, vamos a ir en orden alfabético, no hay problema. Vean que el punto B solo se mueve en el eje X. Entonces, es 480, cero en Y y cero en Z. ¿Ok? El punto C se mueve en X y en Y, ¿verdad? Se mueve 480 en X, está igual que el punto B, y sube esta cota que está aquí, ¿verdad? Que serían 140. Entonces el punto C sería 140 en Y y cero en Z. Luego el punto D, sí se mueven los tres, ¿verdad? El origen igual se mueve 480 en X. Ah, bueno, más bien no se mueve en Y.
En Y está a nivel de A y B, o sea, están 0Y, pero sí se mueve en Z, una distancia de menos 300, ¿verdad? El punto E, el punto E más bien solo se mueve en el eje Z, ¿verdad? No sube ni baja, ni se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, solo se mueve, digamos, hacia acá en lo que sería el eje Z. Y la cota es esta que está aquí, ¿verdad? Entonces sería 0, 0 y 200 positivo. ¿Ok? El punto F, porque el punto F solo sube, ¿verdad? Solo sube. Y la cota, tanto de F como de G, es esta que está aquí, que es 140. Que al final es la misma de C, ¿verdad? Ven que 140 son las únicas dos cotas en Y. Entonces, C, G y F están, como decir, a la misma altura, que a 140 todas. Entonces, las coordenadas de F van a ser 0, no se mueven X, 140 y 0. ¿Ok? Luego, en el caso de G no se mueve en X, ¿verdad? Este punto no se mueve en X, solo se mueve hacia arriba en Y y hacia atrás en Z. Por lo tanto, es 0, 140 y menos 300. ¿Ok? Y solo nos faltaría el punto H, ¿verdad? Que sería, de acuerdo con el enunciado, sería 200 negativo en Z, ¿verdad? Porque es A, ya es 200 de acuerdo con el enunciado. Entonces sería 480 en X, no sube ni baja en Y, vean que está a la misma altura que los puntos A, E, B y D, ¿verdad? Todos en cero, y se mueve menos 200. Que esto sería tal vez lo primero, ¿ok? Ahora, luego de encontrar este resultado, lo que sigue sería encontrar las tensiones en, este, en componentes X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, lo primero sería tal vez los puntos, fue, digamos, el paso uno, ¿ok? Luego, el paso 2, ¿verdad? El paso 2 sería las tensiones en componentes, ¿verdad? Las tensiones en componentes. Entonces, yo tendría que encontrar las tensiones. Podemos empezar, qué sé yo, con BE, tal vez, ¿verdad? Con la tensión de B a E. Entonces, la tensión de B a E, siendo un vector, ¿verdad? Ya sabemos que es la tensión de B a E multiplicado por un vector lambda, que sería también el lambda de B a E. ¿Verdad? Esta es la magnitud de la tensión, que es lo que no conocemos. Y este vector lambda sí lo podemos conocer. ¿Verdad? En este vector lambda, el punto de origen es B y el punto de destino es E. ¿Verdad? Entonces va de B a E. ¿Verdad? Va de aquí hacia allá. ¿Ok? Entonces, este vector lambda va a estar dividido, ¿verdad? Va a estar dividido en una distancia en X de B a E, una distancia en Y de B a E, una distancia en Z de B a E y por supuesto una distancia total de B a E. Entonces, ¿cuál es la distancia en X? Bueno, yo sé que se mueve hacia la izquierda. ¿Cuánto? 480. ¿Verdad? Entonces esto es menos 480. ¿Ok? ¿Cuánto se mueve en Y? Tanto B como E están a la misma altura, a una altura de cero. Entonces se mueve cero. ¿Y cuánto se mueve en Z? Bueno, B está al inicio, ¿verdad? En cero y se mueve hacia el frente 200. Entonces la distancia en Z es 200. Obviamente esto también se puede hacer a partir de los puntos, pero lo hicimos a partir de una inspección visual. Entonces sería menos 480, 0 y 200. ¿Verdad? Y para encontrar la distancia total, ya sabemos que tenemos que hacer un Pitágoras de esos tres valores. Obviamente usted puede poner el cero, pero si no lo pone, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, porque obviamente es cero. Entonces, esos tres valores, ¿verdad? Que vemos aquí, le damos igual y son 520, ¿verdad? Entonces, el valor es 520. Ok, entonces ya estaríamos listos para decir que lambda, ¿verdad? De B a E es la distancia en X de B a E
más en I, la distancia Y de B a E en J, más la distancia Z de B a E en K. Todo eso dividido entre la distancia total de B a E. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos esos números, ¿verdad? Ya los podemos completar. Entonces, los completamos, ¿verdad? El lambda de B a E sería menos 480i más 0j más 200k, para recordar que esto es negativo, todo dividido entre 520. O sea, el lambda de BE va a ser igual, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que hacer estos cocientes, ¿verdad? Entonces, sabemos que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí está la calculadora, ¿verdad? Y sería 480, eso es negativo, ¿verdad? Pero no lo estoy poniendo ahí. Sería 12 de treceavos, que es menos 0,92, menos 0,92, y ahí, ¿verdad? Porque no redondea más. ¿Ok? El 3 no redondea al 2. Eso sería en I. Más 0 en J, más, y bueno, sería 200 entre 520, ¿verdad? Que son como 5 treceavos, y eso da 0,38, tampoco redondea. ¿Ok? Y eso sería en K. Entonces ya estamos listos, ya tenemos el vector, el valor de lambda, lo puedo meter aquí y puedo poner finalmente la tensión BE como componentes. Entonces la tensión de BE es igual a menos 0,92 la tensión de BE en I más 0J más 0,38 la tensión de BE en K. ¿Verdad? Este sería, digamos, un resultado al cual llegamos, que es la tensión de BE en componentes. Bien, entonces este mismo procedimiento lo tenemos que hacer para las tres cuerdas. Ok, entonces vamos a hacerlo. ¿Cuál sigue? Bueno, puede ser CF, ¿verdad? Puede ser CF. Entonces decimos, la tensión de CF como vector es igual a la tensión de CF por el lambda de CAF. ¿Ok? Y dijimos que el lambda de CF va a tener una distancia en X de CAF, una distancia en Y de CAF y una distancia en Z de CAF. Y por supuesto, una distancia total CF. Ok. ¿Cuál es la distancia en X? Bueno, yo me doy cuenta que aquí está el punto C y allá está el punto F, ¿verdad? Y se hace entonces sería menos 480. ¿Ok? En Y, en Y nos damos cuenta que es cero, porque C y F, los dos están a 140 de altura, entonces no hay diferencia, por lo tanto sería cero. Y en este caso particular, resulta que Z también es cero, ¿verdad? Porque los dos están en el nivel cero de Z, o sea, cero. Obviamente el Pitágoras ni siquiera lo vamos a hacer porque va a dar 480, ¿verdad? Sería 480. Entonces, este se simplifica en el sentido de que el lambda, ¿verdad? De CAF va a ser la distancia en X de CAFI más la distancia en Y, CFJ, más la distancia en Z, CFK, todo eso dividido entre la distancia total CF, pero bueno, este es 0 y este es mismo que este, entonces va a dar 1. Entonces lo vemos aquí, ¿verdad? Sería menos 480i más 0j más 0k, todo dividido entre 480. Por lo tanto, esto es menos i más menos 1i, ¿verdad? Más 0j más 0k, que evidentemente 480 entre 480 da 1 y 0. ¿Ok? Entonces ya vamos a poder sustituir este vector lambda aquí y vamos a poder tener TCF como en componentes. Entonces sería TCF es igual a menos TCF en I más 0 en J más 0K. ¿Qué quiere decir esto? Que todo CF es en I. ¿Verdad? Es una fuerza completamente horizontal, ¿verdad? Y aquí se ve que solo está en el eje X, ¿verdad? No tiene ninguna inclinación en Y ni en Z. Bien,
Ahora haríamos DG. Esa sería la que nos falta. ¿Ok? Entonces, la tensión, ¿verdad? La tensión de D a G como vector es igual a la tensión de D a G por lambda de D a G. Y ya sabemos que lambda de G tiene la distancia en X, ¿verdad? De D a G, la distancia Y de D a G y la distancia en Z de D a G. Y obviamente una distancia de D a G que va a salir del Pitágoras. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la distancia en X? Lo mismo, ¿verdad? D está aquí a 480 y este está ya en cero, entonces es menos 480. Resulta que D sí está en el nivel cero en Y G está a 140 de altura, entonces subimos 140 en Y, pero los dos están allá atrás en Z a menos 300, por lo tanto es cero en Z. Y entonces aquí vemos en la calculadora cómo el Pitágoras sería el Pitágoras de 480 más 140, ambos al cuadrado, 500. Entonces esa cuerda mide 500. ¿Ok? Y entonces ahora ya podemos decir que el lambda de D a G es igual a la distancia en X de D a G I más la distancia Y de D a G J más la distancia en Z de D a G K. Todo eso dividido entre la distancia de D a G. ¿Ok? Y por lo tanto sería menos 480i más 140j más 0k, la dividido entre 500. Y bueno, entonces debemos hacer ese cociente. Pues ya sabemos que 480 entre 500 da 24/25, que es 0,96. ¿Verdad? Ahí está, 0,96. Entonces, menos 0,96 en I, más, y bueno, 140 dividido entre 500, ¿verdad? Nos va a dar 0,28. ¿Ok? 0,28 en J y 0 en K. Entonces, finalmente, ¿verdad? Esto lo podemos sustituir aquí. Ven que todos hemos hecho lo mismo. Y la tensión de D a G es igual a menos 0,96 la tensión de D a G en I más 0,28 la tensión de D a G en J más 0K. Ok, ese sería el resultado que tenemos aquí. A menos 0,96 TD en I, TDG en I, 0,28 en J y 0 en K. Entonces, tal vez para no estar consultando estas hojas, ¿verdad? Podemos hacer un resumen de las tensiones ya en sus componentes, ¿verdad? Y entonces las tensiones son, la tensión de B a E sería menos 0,92 de la tensión de BE en I más 0J más 0,38 de la tensión de BE en K. La tensión CF ya nos había dado menos 1, menos la tensión CF toda en I, usted puede o no puede poner este 1, no hay problema, más 0 en J más 0 en K. Y la tensión de DAG nos dio menos 0,96 de la tensión de DAG en I más 0,28 de la tensión de DAG en J más 0K. Entonces, después de todo ese procedimiento inicial, uno podría decir que este es un resultado que uno tiene que alcanzar, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, bueno, voy a cerrar esto porque es un primer resultado parcial, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, ahí digamos que usted lo encerró. Entonces, luego usted dice, bueno, ¿qué con esto? ¿Para qué esto? ¿Verdad? Porque yo sé, además, que A, ¿verdad? En A hay una parte de AX en I, una parte de A en YJ y una parte de A en ZK. ¿Ok? Entonces, ve que al final lo que hay que encontrar es la TBE, la TCF, la TDG y a X, a Y y a Z. Entonces usted podría decir, ah, bueno, entonces este sería un buen momento, quizás, para hacer
sumatorias de fuerzas. Porque tengo que la sumatoria de fuerzas en X es 0, tengo que la sumatoria de fuerzas en Y es 0 y tengo que la sumatoria de fuerzas en Z es 0. ¿Verdad? Y las podemos plantear. ¿Cómo las planteamos? Le agarramos todo lo de X. ¿Qué es todo lo de X? Todo lo de Y. Está este que tiene Y, este que tiene Y, y este que tiene Y, y este que tiene Y. ¿Ok? Y agarramos los de J y agarramos los de K. Pero obviamente no se nos puede olvidar este, ¿verdad? Este no se nos puede olvidar que este es el que es el número solo, ¿verdad? Que es el que nos va a aportar los números para que esto tenga una solución. Entonces faltaría el vector H, ¿verdad? Entonces H es sencillo porque es 0 en I menos 350 en J y 0 en K, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Lo vemos aquí. El 100% de la fuerza que se está aplicando en H, y usted le puede poner si quiere fuerza en H, eso no hay problema, o fuerza 1, como le haya puesto, no hay problema. Es toda en J, o sea, es toda vertical y hacia abajo, por eso. Ok, entonces obviamente en la sumatoria de fuerzas en X hay que poner 0 porque no hay número. En la de Y, que es muy importante, el menos 350, y en la de Z, y también 0. Entonces, ¿cómo quedan esas sumatorias? Bueno, esas sumatorias quedan así. ¿Verdad? Usted llega y dice, ok, vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en X igual a Z. ¿Ok? Son todos los X. O sea, este menos 0,92 de TVE, es el I, menos TCF, es el I, menos 0,96 de TDG, y bueno, el I no hay que ponerlo, puse. El AX, ¿verdad? Entonces, más AX y este número que es el solo, es un 0, ¿verdad? Entonces, más 0 o igual a 0. Y usted sabe que ese 0, al final lo que va a pasar a hacer es a sumar y de como no es 0, entonces, ok, esa sería la primera ecuación. Vean que tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas, un montón. Es la más importante. Entonces tenemos ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Lo mismo, ¿verdad? Obviamente aquí usted dice, de este no hay, de este no hay, de este sí. Entonces, 0,28. Ahora, si usted quiere, usted puede decir, bueno, no hay B, no hay CF. Sí hay este. Entonces, 0,28 de TDG más a Y. Y ojo, ¿verdad? Menos 350, pero de una vez ya usted sabe que eso va a pasar al otro lado a sumar, entonces igual a 350. ¿Verdad? Esta sería esta. Y finalmente la de Z. ¿Verdad? Finalmente la de Z. Que la de Z dice que la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Entonces usted identifica y dice, tengo esta no tiene, tengo a Z y esta no tiene. ¿Ok? Entonces sería 0,38. Esta es la que teníamos. 0,38 de TBE. Ahora sí, 0 de TCF, 0 de TDG, más AZ igual a 0. ¿Ok? Y estas tres ecuaciones bonitas aquí, así como están, ¿verdad? Que usted las tiene que poner 1 y le puede poner 2 y le puede poner 3, hay que reservarlas. Hay que dejarlas ahí porque no tenemos cómo solucionarlas, porque hay que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Entonces no podemos hacer nada más, ¿verdad? Tenemos que esperar. ¿Para qué? Para que cuando tengamos las tensiones, las tres, usted las mete aquí y le da X. Las mete aquí y le da Y. Las mete aquí y le da Z. ¿Ok? Eso pasa cuando ya tengamos las tensiones. ¿Y cómo hacemos para encontrar las tensiones? Bueno, para encontrar las tensiones tenemos la sumatoria de momentos. ¿Ok? Sumatoria de momentos en A, que va a ser en X igual a 0, que va a ser en Y igual a 0 y que va a ser en Z igual a 0. Ahora, ¿por qué la hacemos en A? Porque usted sabe que si usted hace sumatoria de momentos aquí en A, ni AX, ni AY, ni AZ hacen momento. Por lo tanto, no existen en la ecuación. Entonces solo van a estar B, CF y DG. Y esos son tres incógnitas. Y son tres ecuaciones. Entonces vamos a poder encontrar.
Acá, obviamente, lo que tenemos que recordar es que estos son una sumatoria de momentos en tres dimensiones, ¿verdad? Y tiene lo suyo, porque hay que hacer los determinantes. Entonces, la sumatoria de momentos va así, ¿verdad? Usted llega y dice, ok, tenemos una gran sumatoria de momentos en A igual a cero. Y son cuatro cosas las que están haciendo momentos. Estas tres no, esta sí, la TBE, vean que este es el brazo de palanca de AB, ¿verdad? Entonces tenemos el radio de AB, producto cruz, ¿verdad? Producto vectorial de la tensión BE. ¿Ok? También tenemos de A en C, ¿lo ves? Entonces tenemos este radio que está aquí, que sería el radio de A a C, ¿verdad? No tiene, o sea, aquí no hay ningún elemento, no importa, hay un radio imaginario. Entonces, tiene que imaginar que hay una distancia de aquí a aquí para poder hacer el producto vectorial con CF. De la misma manera con la cuerda de G, es desde A, porque vea que la sumatoria de momentos es en A. Entonces es un radio aquí imaginario, ¿verdad? Que va de A a G a D por la tensión de D a G. Vean que siempre esta letra es la que se repite, ¿verdad? Porque siempre es de A a B para que la fuerza sea de B a E. De A a C para que la fuerza sea de C a E. De A a D para que la fuerza sea de D a G. Y obviamente nos falta uno que es muy importante, que es el radio de A a H por la fuerza en H, ¿verdad? Por el producto vectorial. Y esto es igual a cero. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer todos esos determinantes. También podemos representar aquí, mira, no sabía que podía hacerse así. Tenemos que representar acá esos radios. Entonces yo voy a poner aquí tal vez que sería el radio de A a B, que sería el radio de A a C, aquel, que sería el radio de A a D, y que sería el radio de A a H. ¿Verdad? Son todos esos radios. Y esos son fáciles, ¿verdad? Porque salen todos desde A. Entonces podríamos escribirlos acá, ¿verdad? Podríamos eh, escribirlo, vamos a ver, sería escribirlo acá. Entonces decimos el radio de AB. Y el radio de AB, vea, de AB, ¿qué pasa? De solo se mueve en X, ¿verdad? Entonces es 480 y 0J y 0K. ¿Ok? No hay movimiento en J ni en K. Pero en AC sí, ¿verdad? Porque usted dice, ¿cómo es de AC? Bueno, de AC se mueve 480 en I, pero también sube 140 en J. No se mueve en K, ¿verdad? Porque C está igual que A con respecto a con respecto a esto. Entonces decimos, ¿verdad? Que el radio de AC es 480 en X, 140 en Y, porque sube, y en Z no. ¿Ok? Ahora va el de AD, puede ser. Entonces de AD, en este caso, se mueve en X, ¿verdad? 480. No se mueve en Y, porque A y D están a la misma altura, ¿verdad? Entonces sería 0 en Y. Y en Z sí, ¿verdad? Porque se hace para atrás esta distancia de 300. Entonces sería menos 300. Y el último, que sería H, es muy parecido a este, ¿verdad? La única diferencia es el 200 en vez de 300, porque solo se hace 200 en Z en lugar de 300 porque llega. Entonces ya tenemos los cuatro radios. Cada radio lo vamos a multiplicar por su respectiva fuerza, ¿verdad? Y ese va a ser cada uno un determinante que tenemos que resolver. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a, tenemos que tener a mano los radios, ¿verdad? Obviamente para ustedes todo lo tienen ahí a mano. Yo como no tengo tanto espacio en la cámara, entonces tengo que estarlo corriendo, pero bueno, espero que puedan entender esta parte, ¿verdad? Y entonces, el primero que dijimos es el radio de AB, producto vectorial, la tensión de B a E, ¿verdad? El radio de AB, producto vectorial, la tensión de E. Y entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, ustedes saben que sería la fuerza abajo,
¿verdad? En el tercer renglón, la fuerza. ¿Ok? Sería así. Y esta tiene 0 en J y tiene 0,38 en K. ¿Ok? Pongo primero la fuerza porque es la que ocupa más espacio, ¿verdad? Entonces, el IJK, porque a veces resulta que ponemos el IJK primero y los ponemos muy pegados y ya todo sale mal. Entonces, esta era la componente, era 0,92 negativo, 0,038, y el radio de AB es 480, 0 y 0. ¿Verdad? Entonces, recordamos que esto sería así. ¿Verdad? Digamos que bueno, pero puedo poner aquí el radio de AB, producto vectorial, la tensión de BAE, es igual a. En I, 0. ¿Por qué? Porque es 0 menos 0. O sea, 0 I. Recuerden el menos del J, ¿verdad? El menos de la fórmula. ¿Ok? Y abrimos paréntesis. Entonces, J, tapamos el centro, a este por este, menos 0. ¿Ok? Entonces, 480 por 0,38 dB. Cerramos. J. Y el último también empieza positivo, pero nos damos cuenta que es 0 menos 0. Por lo tanto, es 0K. ¿Ok? Ese sería. Y entonces, bueno, hacemos este numerillo por aquí, que sería 480 por 0,38, y eso nos da 182,4. Entonces, el radio de AB por la tensión de BE es igual a 0 en I menos 182,4 TBE J más 0K. ¿Ok? Este sería el primer resultado. ¿Ok? Ahora eh, pasamos al que sigue, que sería el radio de AC, ¿verdad? Producto vectorial, la tensión de CF. ¿Ok? Entonces, otra vez es un determinante. Esta es más pequeña, entonces no nos da tanto temor, ¿verdad? Poner así. El radio era 480, 140, 0, y este era menos TCF, 0 y 0, ¿verdad? Entonces recuerde siempre la radio de segundo, la fuerza tercera. ¿Ok? Y ahora sí, el producto vectorial de AC por la tensión CF va a ser igual. En I, tapamos, 0. ¿Ok? En J, 0. Y en K es 0 menos este. ¿Ok? Entonces sería 0 en I, 0 en J. Como es 0, lo ponemos positivo. Si pone negativo, no hay problema, sigue siendo 0. Y más, porque recordamos que el K empieza negativo, empieza positivo. Y sería 0 menos de la fórmula. Y aquí sí sería 0 menos de la fórmula, 140 por menos TCF. ¿Ves? Entonces va a quedar positivo porque hay menos por menos más. Entonces el radio de AC por TCF va a ser igual a 0I, 0J más 140 TCF. ¿Ok? Ese sería el segundo determinante. El siguiente determinante va a ser el radio de A a D por la tensión de D a G. ¿Ok? Entonces, esta sí tiene varios términos, entonces es mejor poner primero la fuerza, 0,96 de T de G, 0,28 de T de G, 0. Y el radio es 480, 0 y menos 300. Y esto sería I, J y K. Entonces, el radio de AD, producto vectorial, la tensión de DAG, cuando tapamos el I, 0 menos este producto. Cuando tapamos el J, 0 menos este producto. Y cuando tapamos el K, menos 0. Entonces, este sí tiene los tres, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver, sería el de I. Bueno, paréntesis, no importa. 0 menos de la fórmula, menos 300 por 0,28 TDG. El J siempre empieza negativo.
Entonces, bueno, aquí sería I. El J empieza negativo con afuera. Entonces, tapa aquí. 0 menos de la fórmula, menos 300 por menos 0,96. T de G. No, no pueden haber más negativos porque, de verdad, tienen que tener cuidado y ponerlos todos. Este es el de afuera de la fórmula. Este es el de la fórmula de adentro, de que es el primer término menos el segundo. Y este valor es negativo y este valor es negativo. ¿Okay? Entonces va a ser menos por menos más por menos menos, y menos por menos más. O sea, al final el resultado es positivo. ¿Okay? Y el de K, tapamos aquí, ¿verdad? Sería este por este, 180 por 0,28 de G menos 0. Ese sería en K. Entonces, finalmente, el resultado ya escrito bonito sería el siguiente. Esto menos por menos da más, ¿verdad? Y 300 por 0,28, ¿verdad? Sería igual a 84. Entonces, 84 TDGI. Entonces, dijimos que esto era un más al final, ¿verdad? Si usted tiene dudas, puede meter todo en su paréntesis y toda la cosa, porque le va a dar 0, menos 300 por menos 0,96, ¿ve? Y le da positivo. 288 TDG en J. Y el último, ¿verdad? Es 480 por 0,28. Sería 134 más también 134,4 TDG en K. ¿Ok? Ya casi. ¿Verdad? Solo nos hace falta un determinante, que sería el de la fuerza sola. ¿Verdad? Entonces, este sería el radio de A a H por el producto vectorial de la fuerza en H. ¿Verdad? Entonces, la fuerza en H dijimos que era 0 menos 350 y 0. Y el radio, el brazo de palanca era 480, 0 menos 200, e I, J y K. ¿Verdad? Y entonces vean que en este va a ser el radio de H, producto vectorial de la fuerza en H. Cuando tapamos I, 0 menos de la fórmula, menos 200 por menos 350. Cuando tapamos el J, 0 menos 0. Y cuando tapamos el K, este número. ¿Ok? Entonces sería el de I, 0 menos de la fórmula, menos 200 por menos 350 en I. Menos de la fórmula, igual esto no importa porque da 0. Eso, 0 menos 0, da 0. Más, y el de K sería estos dos. Entonces, 480 por menos 350. Y eso sería en K. Porque el otro termina en 0. Entonces, ya cuando acomodamos los números, el radio de AH por el producto vectorial de FH es igual a menos por menos da más, por menos ese total dio menos. ¿Verdad? Que sería 200 por 350, 140, 70,000, perdón. 70,000 en I, 0 en J y 480 por 350. ¿Verdad? Aquí, cuidado, nos vamos en todos porque vean que dijimos que esto era negativo. ¿Verdad? Porque vean que el de I es negativo de la fórmula y los dos negativos multiplicados, entonces da negativo aquí. Aquí tenemos que poner menos 70,000. Cuidado. Y este también da negativo, que sería menos 168,000 en K. ¿Ok? Hijo, piche, y después de todo, ya llegamos a tener los 4 determinantes. ¿Ok? Entonces, un poco más de hojas de reciclaje. Los 4 determinantes nos van a dar cada uno de los productos vectoriales. Entonces, si queremos, lo que podemos hacer es que los podemos copiar para identificar, digamos, cuál es el I, cuál es el J, cuál es el K de cada uno. ¿Verdad? Entonces, el primero, bueno, podemos ir, bueno, sí,
Yo los voy a copiar para poderlos mostrar mejor. Ok, entonces sería, obviamente aquí hay un montón de pasos que yo estoy haciendo que eh, no se hubieran hecho si no es porque se está presentando en la cámara, ¿verdad? Sería 0i menos 182.4 TBE J más 0K. Ese fue el primero que hicimos. ¿Ok? Luego dijimos que era el de AC por CF y ese nos dio 0 en I, 0 en J y nos dio 140 TCF en K. ¿Ok? Luego va el de AD por la tensión de DG. Este es el que más nos dio números. 84 TDG en I más 288 TDG en J más 134.4 TDG en K. ¿Ok? Y el último, que había sido el de la fuerza sola, ¿verdad? Entonces sería de AH por la fuerza en H, y eso es menos 70.000 en I, 0 en J, menos 168.000 en K. Vean, entonces después de haber hecho todos los determinantes, tenemos esto. ¿Qué hacemos? Todos los I's son la sumatoria de momentos en X. Todos los J's son la sumatoria de momentos en Y. Y todos los K son las sumatorias de momentos en X, en Z. ¿Ok? Y de ahí vean que las únicas tres incógnitas son BE, CF y DG. ¿Ok? Entonces sería así. Sumatoria de momentos en X igual a cero, ¿verdad? Sería 0 TBE, no hay TBE, más 0 TCF, más 84 TDG, menos 70.000, pero ya sabemos que el número solo va al otro lado del igual. Como está restando, pasa a sumar. Igual a 70.000. ¿Ok? Ahora decimos, la sumatoria de momentos en Y igual a cero, de todos los que tengan J. O sea, menos 182.4 TBE más 0 TCF más 288 TDG igual a cero, ¿verdad? Porque es número solo. Y finalmente, la sumatoria de momentos en Z igual a cero, 0 TBE más 140 TCF más 134.4 TDG igual, digamos, más menos 168.000, pero como es un número solo, pasa al otro lado y sabemos que está restando, pasa a sumar. Entonces sería igual a 168.000. ¿Ven? Y este es el sistema de ecuaciones de tres incógnitas que tenemos que resolver en la calculadora. Porque vean que las únicas incógnitas son BE, CF y DG. Que están bien acomodadas, ¿verdad? Siempre la primera, la segunda y la tercera. Y los números solos. Entonces este es el sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Entonces le deberíamos de dar a la calculadora modo. En este caso tienen que darle para abajo, ¿verdad? Y era, ya me bajé mucho. Aquí, que sería este, y sería una ecuación simultánea, y tenemos tres incógnitas, ¿verdad? Entonces vean que esto es lo que tenemos que resolver. Lamentablemente no se ve nunca el cuarto número por más grande que lo hagamos, pero aquí vamos a ir metiendo los valores. Y con la hoja vamos a ir viendo cuáles son, ¿verdad? Porque serían, tiene que verse los tres. Ahí ya se ven las tres sumatorias, ¿verdad? Esta sería la ecuación uno, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, el primer valor de es 0, ¿verdad? El primer valor es 0 y entonces le damos igual. El segundo valor también es 0. ¿Ok? Entonces 0 e igual. El que sigue, 84 e igual. El que sigue, 70.000. Entonces 70. Ahí está, igual. Ya pasamos a la segunda ecuación, ¿verdad? Entonces sería menos 182.4. El que sigue, 0. El que sigue, 288.
Y el que sigue 0. La última ecuación, empezamos con 0, después 140, después 134.4 y el último es el número solo, 168.000. Y vean que si le damos igual, ya le damos igual, la primera variable, o sea, x tiene que ser esta, y tiene que ser esta, y z tiene que ser esta. Entonces, x, que es igual a la tensión de BE, nos está dando 1315.79. Y, que es igual a CF, nos está dando 400 newtons. Y Z, que es igual a DG, es igual a 833.33 newtons. Y vean que estas son las magnitudes, por eso estas no llevan direcciones, porque estas son las magnitudes. Yo ya sé que las fuerzas, ya sé que cada una de esas fuerzas tiene estas direcciones, pero lo que me interesaba conocer eran las magnitudes. ¿Ven? Entonces aquí yo ya tengo casi todo, digamos, porque ya tengo las tensiones en cada cable. ¿Ok? Pero entonces de aquí nos tenemos que devolver un poco, ¿verdad? Nos tenemos que devolver un poco a donde habíamos llegado, ¿verdad? Donde habíamos llegado con un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Si usted se acuerda, habíamos llegado a un sistema de ecuaciones que le habíamos puesto ecuación uno, ecuación 2, ecuación 3. Vean que yo ya sé cuánto vale BE, 1300 y pico. Ya sé que esto es 400 y ya sé que esto es 833. Entonces, si yo lo meto aquí, obtengo este valor. Si lo meto aquí, obtengo este valor. Y si lo meto aquí, obtengo AC. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Pero entonces vean que lo vamos a ir haciendo con la calculadora. Nos vamos a salir, ¿verdad? Le vamos a dar aquí modo 1. Ya volvimos al principio, ¿verdad? Y vamos a decir, ok, esta ecuación es menos 0.92 multiplicado por lo que nos dio BE, o sea, 1315.70. ¿Ok? Menos lo que nos haya dado CF, o sea, 400. Menos 0.96 de lo que nos haya dado DG, o sea, 833.3. ¿Ok? Más la variable que es AX. Siempre la representamos con la X, pero ¿verdad? Sabemos que es AX. Y eso es igual a 0. Y le damos Shift Solve para el número que sea, no importa. Y esa es la respuesta. ¿Ve? Entonces, inmediatamente nos dice que sustituyendo, usted lo puede poner aquí. Sustituyendo en 1, usted lo sustituyendo en 1, a X es 2410.52. El hecho de que nos haya dado positivo significa que es para la predicción. Luego usted va a poner aquí sustituyendo en 2, a Y vale algo, y sustituyendo en 3, a Z va a valer algo. Entonces nos vamos a 2, ¿verdad? 2 era 0, ni lo pongo. 0, no lo pongo. ¿Verdad? Entonces aquí sería 0.28 de lo que nos dio DG, que sería 833.33, más la variable, que en este caso representa a Y, igual, vea que no es igual a 0, cuidado, es igual a 350. Y ahora sí resuelvo, para el número que sea. Es una fuerza pequeña esta. Y esta sería 116.67. Y como nos dio positiva, bueno, esto es un error. Esto no significa que era para arriba, era para la derecha. ¿Verdad? Seguro usted ya se había preguntado, porque es a X. Entonces, así. ¿Verdad? Y este sí es para arriba. Y ahora que sustituyamos en 3, estas 3 sería 0.38 de lo que nos dio BE, que era como algo así como 1315.79, 0, 0, más la incógnita, que en este caso es a Z,
igual a 0. Entonces, shift, solve y dele. Menos 500. Ve, esta sí nos dio negativo. O sea, significa que esta menos, y es casi 500, es 500. Entonces usted la tiene que corregir y dice, ah, ok, mira, es 500, pero hacia atrás, ¿verdad? En el eje Z, usted puede poner ahí, este es el eje Z, hacia atrás. Entonces, de todas las predicciones, vea que esta hoja que está en este momento en pantalla, es así ya la respuesta final, donde están ya todas las tres tensiones y a X y a Y y a Z. Esa sería la respuesta definitiva. Vea que de todo, la única predicción que no era correcta era esta, que es que esta fuerza, en vez de ir hacia el frente, la que dijimos, en realidad va hacia adentro o hacia atrás, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Pero no se borró la fuerza, se borró la AZ. Ya ahora sí. Entonces, nada más aquí que esta es AZ y esa sería. Ven, entonces vean que, como les dije, es un ejercicio largo, pero que permite bastante orden, ¿verdad? Entonces, si vamos desarrollando los pasos, llegamos a la conclusión. Tal vez lo podemos presentar aquí. Lo primero que se hizo, ¿verdad? Eran los puntos. Los puntos es para encontrar, digamos, los lambdas, ¿verdad? Luego dijimos que necesitábamos las tensiones en los componentes y entonces habíamos dicho que primero BE y lo hicimos y llegamos al valor de componentes. Luego CF, ¿verdad? Igual, llegamos al valor de las componentes. Luego de G, ¿verdad? Y aquí habíamos llegado a un primer resultado que era este, donde están todas en componentes. Y dijimos que A era un pedazo en X, un pedazo en Y, un pedazo en Z, que hay que hacer las sumatorias y que la fuerza es la única, que es 350, aquí, es de esta manera. Después dijimos, ok, si planteamos las tres sumatorias, tenemos que esperar porque no conocemos y no podemos resolver el sistema de ecuaciones. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer las sumatorias de momento. Para eso, nos dimos cuenta que eran 4 términos los que están ahí metidos haciendo momento. Entonces sacamos los 4 radios, ¿verdad? Y luego hicimos cada uno de los 4 determinantes, ¿verdad? Hicimos el primero, hicimos el segundo, aquí hicimos el tercero, hicimos el cuarto, ¿verdad? Y en cada uno llegamos a los resultados. Que aquí los ordenamos y dijimos, cada multiplicación de momentos, cada determinante nos dio esto y esto. Y con eso planteamos la sumatoria de momentos, que serían estas 3 ecuaciones que están aquí. Cuando estas 3 ecuaciones se resuelven, dan estas 3 tensiones y esta sería la respuesta de las tensiones. De ahí nos devolvimos a sustituir en las ecuaciones 1, 2 y 3 y obtuvimos los resultados. En los dos primeros casos positivos, por lo tanto es horizontal hacia arriba, pero en el de Z nos dio negativo. Eso quiere decir que era para los lados. Y ese sería el ejercicio. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.